Sentí metida como en una película, ¿Te sentiste, perdón? como metida en una película, porque ella va narrando un día en la subasta, ¿no? Y es Claro. como una narrativa muy cinematográfica. Y eso de que los varios autores que están detrás de la subasta. Ujú, ujú. No, ¿y leíste la introducción? ¿Te dio Sí, chance? también. Sí, 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 la Ujú. leí. ¿Tú, Pamela? Pamela se fue, Se le cayó. se quedó en silencio. Estoy aquí parcialmente. ¿Cómo te Estoy fue haciendo con unas cosas. con la lectura de Thornton? No la hice. No la hiciste muy, vas a sacar ¿Sabes cero. si puedo dar esa? Sí, vos. No vas a sacar cero. Em, pero sí, cuando la hagas, sí puedo dar una evolución Sí, significativa. a mí fíjese que este es un libro que me parece súper interesante, ¿no? Primero, porque ella tiene una visión muy antropológica, ¿no? Como muy sociológica de la situación y cómo indagar eh, precisamente en eso tan revelador, ¿no? Que es el mercado del arte durante los comienzos del siglo XXI. Y además de eso, hola Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, ya por ahí se conversará. Y además de eso, es maravilloso porque es una mirada en cierta forma objetiva, ¿no? Es decir, ella puede meterse en esa, como dice Belén, muy bien apuntado, una mirada muy cinematográfica, ¿no? De lo que es el mundo del arte, que es más por eso yo le decía que es interesante porque no es el mercado del arte, sino que ella además lo separa, el mundo del arte del mercado del arte. Y, y esa mirada, pues además responde justamente a un boom, que es el que nos ha hecho o que incluso nos acompaña dentro del desarrollo de esta materia, de este capítulo dentro del proceso de su diplomado de arte contemporáneo, que es el desarrollo, esa especie de prolífico crecimiento que el mercado del arte cobró a comienzos del siglo XX, específicamente en los primeros 8 años del siglo XX, ¿no? Es decir, la misma Sarah Thornton en su introducción habla de que durante ese tiempo, eh, digamos que ese mercado cobró un impulso extremadamente inusitado, que se incrementó la concurrencia a los museos, ¿no? Y muchas personas pues huyeron de lo que eran sus empleos o sus vidas económicamente hablando para denominarse artistas o involucrarse dentro de un mundo que se expandió y se aceleró, ¿no? Y que además, como ella misma dice, se puso de moda. O sea, un mundo del arte cada vez más concurrido y más caro. Eh, hay varios puntos y bueno, a mí me gusta mucho con estos capítulos de Sarah Thornton, ya que es un texto muy accesible, eso también me parece muy hermoso, porque para cualquier lector, esos 7 días en el mundo del arte, y bueno, les recomiendo que después que terminemos nuestras clases, que tenemos puntos específicos o capítulos específicos que conversar con el libro de Sara, como es la subasta, el premio, la feria y la bienal, hay otros capítulos también muy bellos. O sea, es un libro que es interesante leerlo en su totalidad, ¿no? Para comprender además esas diferencias esenciales eh, que hay en esa actividad del mundo del arte. Y hay un punto de vista de ella que me parece maravilloso, ¿no? Porque hay un momento justamente en el que habla que ella estuvo haciendo otro tipo de investigaciones, ¿no? Es decir, que se metió eh, como sociólogo y como investigador fundamentalmente en sistemas de bares en Londres o en unas agencias de publicidad para un poco ir a fondo con esos mercados o con esos procederes, pero que siempre le terminó pareciendo un poco aburrido, pero que el mundo del arte le pareció siempre sumamente fascinante, ¿no? Y fascinante porque lo inquietante es que aunque habla de algunas cosas
que podrían distanciarnos mucho de la concepción que nosotros tenemos sobre el arte o sobre la posición de los artistas o sobre lo que es una obra de arte. Vemos algunos textos y testimonios de esos integrantes del mundo del arte que pueden ser un poco chocantes, ¿no? O desagradables. Creo que hay un marchante que le confiesa a ella que los museos en realidad lo que hacen es matar la obra de arte, ¿no? Porque la quitan, la sacan del mercado donde pudieran ganar millones y la vuelven popular o democrática, ¿no? Y esos puntos donde ella misma está metida, ¿no? Y escuchando hablar a todos esos testimonios desde distintos niveles, desde distintos ejercicios, es muy interesante que ella misma se siente atraída y anclada en el arte mismo, ¿no? Es decir, como que a pesar de todo, de que pueda haber ahí un manejo o un desarrollo que nos pueda parecer frívolo, que nos pueda parecer distante, que nos pueda parecer eh, extraño, ¿no? A lo que tenemos concebido como el proceso del arte o la sensibilidad del arte, pues ella habla de que hay un punto en el que todo el sistema también se sostiene por el arte mismo y que lo más importante siempre es la obra de arte, ¿no? Que tiene su punto particular y especial. Entonces, bueno, este es un texto que, como les decía hace poquito, pues me parece muy interesante que ustedes mismos también comenten las cosas que les parecen importantes, porque justamente es un texto sumamente accesible, ¿no? Es decir, ella construye esa narrativa, es una suerte de crónica social con detalles muy relevantes y construye una narrativa en la que lleva al lector por una especie de camino, ¿no? de relación visual, emocional y sensible con lo que rodea ese proceso o ese mundo que ella está ahí relatando. Entonces, bueno, siempre en estas clases, por eso es importante que hagamos las lecturas, porque a mí me interesa mucho también justamente, bueno, las opiniones que ustedes pueden tener o los puntos de vista que les resaltan de eso, ¿no? El mercado del arte y para mí misma es algo que siempre nos parece como desconocido en algún punto, ¿no? Nos parece como muy extraño a los que no estamos adentro de ese mundo, es decir, que no trabajamos como marchantes o tal, los montos a los que pueden llegar algunas obras, ¿no? Cómo eso puede estar sucediendo dentro del mundo y las complicaciones del mundo que nos rodean. Entonces, fue justamente para mí esta materia el punto en el que yo, desde hace, ¿cuántas cortes tenemos aquí? Creo que 8, sí, creo que esta ya es la corte número 9. Y es justamente esta materia la que me puso y Sarah Thornton también dentro de esas variables, ¿no? Del mundo del arte, cómo encontrar en el mercado también pues ciertas particularidades. Y es un libro que, como les digo, como les dije anteriormente, pues es muy accesible para que cualquier lector, desde cualquier punto de vista, a nivel de esta crónica periodística, pueda imbuirse y entender lo que significaba todo ese boom de mercadeo, todo ese boom sociológico, todo ese boom del arte como un valor de mercado, ¿no? Por eso tan importante las reflexiones que hicimos la clase pasada, ¿no? Con el tema de Baudelaire y cómo ese arte como un valor de mercado pues se convierte en un territorio súper asentado, ¿no? En lo que es la base de la inversión y de la economía general del mundo en el siglo XXI. Entonces, bueno, me interesa, no sé si quieren ustedes comentarme algunos puntos que le parecieron destacados y a partir de ahí podemos hablar de algunas intervenciones, ¿no? Hablar de algunos de sus puntos de vista y cómo le fue con ese texto de Zaratustra. Belén, ¿quieres decir algo? ¿Quieres comentarme algo que haya Bueno, parecido particular?
Bueno, como te estaba comentando desde un principio, Sí. me recordó mucho a muchas películas, ¿no? Yo no había tenido como este acercamiento de la subasta, sino a través de películas, porque me parece Mm, que la subasta es muy elitesca. O sea, ajá. desde el que participa hasta los artistas que venden, los marchands, bueno, esos precios son inaccesibles. Me recordó mucho la, Sí. la serie de Reinventando a Ana, que es una chica que estafa a todo el mundo porque quería hacer como una especie de centro cultural de lujo para millonarios. Y bueno, veo que la subasta es también parte de ese mundo de inversores, de, bueno, de millonarios. Por otro lado, también me recordó, yo hace mucho tiempo fui asistente de Osvaldo Subero y Ajá. él en clases a los que estábamos ahí nos comentaba que Sarah Thornton lo menciona, que la mejor inversión que se puede hacer hoy en día es el arte. Porque Mm, Osvaldo Subero siempre nos decía, las bienes raíces se te puede caer la casa, en la bolsa de valores se puede caer los valores, bueno, etcétera. En cambio, una obra de arte siempre va a estar más valorada, ¿no? Y ujú. por otro lado, se me abrió muchas preguntas, por ejemplo, que a lo A mejor no ver. tiene que ver con el tema, pero bueno, un performancista que vende una Ah, fotografía. ¿Y de quién exacto. son los Bueno, mira, créditos? ¿Del performancista o del o del fotógrafo? fotógrafo. Bueno, fíjate, tenemos tres puntos chéverísimos aquí que has tocado, que podemos comentarlo a partir del texto también de Thornton, ¿no? El tema de la élite es bien interesante, ¿no? Porque fíjense, a mí me parece maravilloso además ese escenario que plantea Sarah Thornton con la subasta de Christie, que es además de la que se refiere en el caso neoyorquino, esa especie de escenario en varias ocasiones en el texto habla de una ópera, pero yo lo veo casi, hablan de Coliseo romano también, ¿no? Y toda esa cantidad de personalidades que van andando, eh, las jerarquías, las estrategias, las personas los periodistas, los lugares correctos de los periodistas, esa especie de teatro operario para exhibirse, ¿no? Una suerte de espectáculo social donde van a exhibirse en una velada teatral llena de adrenalina, ¿no? Una subasta rápida y demandante. Pero dentro del tema de la subasta, habían en ese tema de la élite, también al ponerse de moda, justamente el arte y esas altas cifras, ese tema de la élite también es un tema para ascender socialmente, ¿no? Y cuando tú hablas de la obra de arte como inversión, Belén, que además es un tema que ella va desarrollando, acuérdense que se volvió más importante en algún momento que el mercado inmobiliario, bueno, justamente por la crisis económica de los Estados Unidos. O sea, ¿te acuerdas de esa caída eh, compleja que tuvo el mercado crediticio e inmobiliario en los Estados Unidos? Justamente creo que es entre esas fechas, entre el 2007 y 2008, ¿no? Y muchos pensaron o apostaron por la inversión, es decir, por decir, bueno, vamos a revalorizar y a redirigir los bienes hacia la obra de arte para poder sostener esos valores. Es interesantísimo, además, todos los mecanismos diversos que hay para esa sostenibilidad del valor de la obra de arte con el tema del mercado, y que refleja ese capítulo de la subasta, ¿no? Ahí no sé si se dieron cuenta de lo que se llama el mercado primario y el mercado secundario, lo leyeron esa parte. ¿Saben la diferencia entre mercado secundario y mercado primario? No. No, ninguno. Esos caballeros que están allí, ni María Teresa, se leyeron esos textos, ¿vale? Bueno, como vamos a estar conversando, vamos a entender que es chévere que se los lean para que podamos intercambiar actividades. Fíjense, ella habla ahí, cuando habla del mundo del arte, ¿verdad? Habla además de un sistema donde hay muchos integrantes, ¿no? Lo dice en la introducción. Y por lo general,
esos integrantes del mundo del arte desempeñan funciones definidas, ¿no? Tenemos el artista, por supuesto, que es el que produce la obra, el galerista o el marchante, que es el que las vende. Fíjense la diferencia, galerista es una cosa y marchante es otra. El curador, el crítico de arte, el curador, digamos, que es el que difunde también, ¿no? El que conserva y difunde determinados puntos de vista en la producción del arte. Está el crítico, que es el que evalúa dentro de, o sostiene la producción de determinado artista en el tiempo, o la puede destruir también. Está el coleccionista y está el subastador, ¿no? Cuando se habla del arte, además, y se piensa en el éxito de un artista como tener el éxito de un valor de mercado, pues se dice que es importante para ser un artista exitoso, hay que pasar por todas esas posiciones, ¿no? Es decir, por el marchante, por el curador, por el crítico, por el coleccionista, por el subastador, ¿no? Pero hay muchos que dicen que los marchantes son los que manipulan mucho el poder de los otros participantes. ¿Por qué? ¿Por qué Thornton sostiene eso? Porque ahí vamos a tener dos niveles de marchante de mercado de arte, ¿verdad? El que se dedica al mercado primario y al mercado secundario. El mercado primario para una obra de arte es un mercado donde la obra acaba de salir del taller. Por ejemplo, para explicárselos de una forma más categórica. Si supóngase que yo tengo un museo, que yo soy la directora de un museo, entonces yo tengo una programación. Vamos a suponer que mi museo es un museo de arte contemporáneo venezolano, ¿verdad? Entonces, en ese Museo de Arte Contemporáneo Venezolano yo tengo una programación, eso es un perfil. Todas las instituciones museísticas deberían tener un perfil de investigación. El perfil de investigación lo sostiene en el tiempo, ¿no? Como ejercicio gerencial. Entonces, el perfil de investigación sostiene en ese museo que yo les estoy planteando de arte contemporáneo, pues mi perfil de investigación es llevarle el pulso a la producción actual del arte contemporáneo venezolano. En base a eso, ¿verdad? Yo voy a definir un cronograma de exposiciones. Según mi presupuesto, yo voy a decir, bueno, yo tengo un cronograma de exposiciones de 6 exposiciones al año, que van a durar cada una, supónganse que yo tengo una sola sala grande. Cada una de esas exposiciones van a durar 2 meses, y yo voy a variar entre exposiciones individuales, exposiciones colectivas, jóvenes talentos, etc. Entonces, claro, cuando yo hago, supongan que yo hago una exposición, la primera individual del artista, ¿cómo se llama el artista que tienes ahí en la sala, Pamela? En tu sala de Abra Caracas. ¿Cómo dijo que se Lucía llamaba, Vera. Belén? Ajá, yo hago la Lucía Vera. exposición individual, exacto, del artista Lucía Vera. Entonces, claro, Lucía cuando produce, está produciendo en el taller para esa muestra, para esa exhibición. Eso es lo que se llama mercado primario, porque la obra de arte está saliendo directamente del taller a la sala de difusión, a la sala de exhibición o a las manos de un coleccionista. Entonces, ¿qué pasa con el mercado primario? Pues que Lucía está muy contenta porque yo le hice su primer individual. Y además de haberle hecho su primer individual, entonces hicimos un catálogo. Y además del catálogo hicimos una serie de charlas en torno a su exposición. ¿Qué pasa con ese monto? Por lo general, ese es un monto más económico, ¿no? Porque al estar el artista muy agradecido por la situación de la exhibición, pues está muy emocionado porque es su primer individual, ¿no? Entonces suelen dejar los precios más bajos. Suelen además, si es el museo que lleva el perfil, entregarle, donar alguna pieza como reconocimiento por el intercambio. Y en el tema del coleccionismo, pues también, ¿no? Es decir, son procesos más lentos porque el coleccionista del mercado primario o que le gusta coleccionar en mercado primario, pues justamente desarrolla como una relación con el artista, es muy común.
además de desarrollar esa relación con el artista, entonces va a su taller, revisa sus piezas, a veces le da aportes para que produzca. Entonces el artista en ese caso pues le deja los precios un poco más económicos. Hay un interés, por decirlo de algún modo, más dialogante entre la producción de ese artista, de ese creador que está en su taller trabajando, y la producción tanto en la exhibición inicial en un museo como en la relación con un coleccionista. Ahora bien, ¿cómo sería en el caso? Yo les di el caso, este es mi museo y estamos haciendo la exposición de Lucía. Supóngase que yo en ese museo decidí que no iba a comprar nada de la obra de Lucía. Entonces Lucía se va, termina la exposición y entonces Lucía se va de viaje. Y se lleva esas mismas piezas que en ese momento supónganse que costaban $5.000 cada una. Entonces Lucía se lleva sus piezas de $5.000 cada una y se va a vivir en Londres. Y entonces Lucía en Londres consigue tener una exhibición en una galería. Y en esa galería un coleccionista se enamora de la pieza de $5.000 que ahora cuesta $7.000 y la compra. Y entonces ese coleccionista pasa 2 años con la pieza de Lucía y decide que está un poco cansado de la pieza de Lucía y se la vende a un marchante. Entonces ese marchante se la compra porque Lucía resulta que se ganó un premio como mejor artista de determinado salón en una parte de Europa. Entonces, claro, todo es un cuento una crónica un poco extraña que les estoy diciendo, pero es para que ustedes entiendan que ahí viene el mercado secundario. Es decir, todas las obras de arte también tienen un currículum. Es decir, esa obra salió de un mercado primario, que fue la primera producción del taller, a la sala de exposiciones o a las manos del galerista o a las manos del coleccionista, y empezó a hacer un propio recorrido. Es decir, se fue del país, se ganó un premio, el artista con esa obra, al mismo tiempo estuvo en otro salón, entonces lo compró otra persona, esa otra persona la vendió, y cada uno de esos pasos, si son exitosos, pues van generando aumentos en la fuerza de esa pieza. Y puede ser que una pieza de arte primario, de mercado primario, perdón, que yo hubiera podido comprar luego de la exposición inicial que le hice a ese artista, que me iba a costar $3.000, pues puede ser que llegue a costar $15.000 y $20.000, ¿no? Para que vean la diferencia entre mercado primario y mercado secundario. El marchante de mercado primario tiene por lo general una relación directa con los artistas. El marchante es distinto del galerista, porque el galerista tiene un espacio, ¿verdad? Tiene un lugar, tiene un perfil de investigación. El marchante de mercado primario es una especie de vendedor de obras, pero que tiene una relación directa con ciertos artistas que él va viendo son óptimos para determinados coleccionistas a los que asesora, o de su cartera de clientes a los que él cree le puede vender una que otra pieza. El marchante de mercado secundario rara vez tiene conexión con el artista. No habla con creadores, sino que trabaja el objeto de mercado en sí mismo, ¿no? Si ves, por ejemplo, un marchante que venda, no solamente es de artistas jóvenes que no le interesa hablar con ellos, sino también la mayoría de los marchantes de mercado secundario pues venden obras de grandes maestros que ya no están vivos, ¿no? En el caso venezolano puede ser un Soto, Crupier, en el caso internacional pues muchísimos, ¿no? Podemos hablar de toda una gran cantidad de piezas que están moviendo. Terciario y secundario, ¿tienen alguna pregunta en ese sentido? Creo que se cortó al finalizar un poco, entonces Ay, no capté. hola Isaac, ¿cómo estás? Bienvenido, no te había visto, creo. ¿Se cortó en qué parte? A ver. Cuando estaba hablando, ay, se me fue la idea. Hubo un momento en donde, hay momentos en donde la conversación empieza a sonar como ¿Cómo que si? se queda como pegado y después retoma y entonces como,
Vamos a ver. Bueno, no, les estaba hablando y si quieren hacemos un resumen. Vamos a abrir el chat para que ustedes me digan cuándo se va la comunicación y entonces estar pendiente de ello. Ok, perfecto. Vamos a poner dame un segundo por aquí. Chat. Sí, yo les hablaba era de las diferencias entre mercado primario y secundario, ¿no? Porque estábamos hablando a partir del texto. Sí. Y cómo ascendía, pues, la diferencia después del recorrido, ¿no? Que hace la obra por, pues, por distintos escenarios, desde la ganancia de los premios de los artistas, las reventas y demás, y que puede llegar a valorizarse, pero por mucho, incluso como, pues, según lo que mencionaba, se hizo como incluso como que se triplica el valor de la obra en sí. Claro, podría triplicarse, pero también es un riesgo, ¿no? Es decir, podría no pasar, ¿no? Entonces, lo que le comentaba a Belén, a partir de su inquietud, a partir de la lectura del texto de Sarah Thornton, es que ciertamente esa es una inversión, ¿no? Digamos que en la subasta, en el texto de la subasta, podemos ver ese intercambio, pero la subasta recurre directamente al mercado secundario. Es decir, los artistas, en su mayoría, ninguno va a la subasta. Si tú das una obra en la subasta, pues por lo general la gente no aparece por allí, ¿no? Dice Belén que hay compañeros esperando en la sala de espera, Pamela. Yo no tengo acceso a la sala de espera. ¿Quién? No me sale nadie en la sala de espera. Ah, dice Belén en el chat. A mi Belén me sale aquí. No dice soy yo, Belén que son ella otras está, dos compañeras. que son Ah, Están otras ok. escribiendo personas. por el WhatsApp. Elvira y... Están Ah, escribiendo ya por el están, WhatsApp. ya están, Acceso. ya están Sí, aquí, sí, ya están aquí. ok. Yo tengo Ajá. una pregunta. No me Sí, queda muy en María. claro, no me queda muy en claro en qué momento pasa de ser el mercado primario al mercado secundario. El mercado primario pasa de ser mercado primario a mercado secundario en el momento mismo en que ya no la está vendiendo el artista por sí mismo, ¿entiendes? O sea, que no sale de su taller al coleccionista o de la primera exposición de esa obra al coleccionista. Ah, ok, entonces si la compra el coleccionista y el coleccionista es el Ajá, que la vende, eso ya sería mercado secundario. exactamente, exactamente. Ok, gracias. Igual, por ejemplo, el marchante va al taller del artista, ¿verdad? O va a una exposición que el artista hizo en una galería. Es interesante porque cree que ese artista pues se va a crecer y se va a refinanciar en el futuro y la obra va a tener un valor importante. Ahí están en juego también todos esos personajes del mundo del arte o participantes de los que habla Sarah Thornton, ¿no? La importancia de ese curador. Cuando uno como curador pone en escena la obra de un artista, pues uno lo está legitimando, ¿no? Es decir, yo estoy escogiendo una mirada a partir de una cosa que me parece valiosa por encima de otras. Y entra también en juego pues el nivel del curador, ¿no? Si es un curador destacado, si es un curador, bueno, que puede ser organizado en su proceso, pero tal vez no es muy joven. Puede haber un curador joven muy brillante, como puede haber un curador de mucha trayectoria que sea un poco... ¿Ya me oyen? Se Ahora oye un sí. poquito Sí, cortado. yo me quedé callado. Ustedes me dicen que me oyen, yo retomo. A ver, Sí, profe, se cortó en la parte donde estaba explicando lo del curador joven.
Exacto. Puede ser un curador joven que sea muy brillante y que se ponga de moda en breve tiempo, como puede ser un curador de trayectoria que sea un buen organizador del discurso en el espacio, ¿no? Eso influye. Es decir, ese curador, la mirada, ¿no? Entonces, de repente de esa exposición hay un crítico de arte que dice que, bueno, que cosa tan maravillosa lo que sucedió en esa sala con la obra de ese artista o con la colectiva de muchos artistas. Pero siempre que sea la producción del taller o la primera exhibición dentro de ese conjunto, el marchante, viendo ese interés, ¿no? Que determinado contexto dentro del mundo del arte, pues avalúa o promueve, compra esa pieza, puede ser un asesor de un coleccionista, ¿no? Y ahí estamos todavía en el hilo, María Teresa, del mercado primario, ¿verdad? La obra salió del taller, la compró el marchante para un coleccionista. Ese marchante puede también comprarla para revenderla después, esperar un tiempo, ¿no? Eso también se cocina, esperar un tiempo en que esa obra crezca, se vaya sumando y de repente la monta en una subasta o de repente la pone a rodar con otro coleccionista, de coleccionista a coleccionista. ¿Mm? Entonces ya ahí pasan las obras a mercado secundario. La mayoría del mercado secundario, por eso la mayoría de las obras de mercado secundario tienen que ver con artistas que ya fallecieron, ¿no? Porque ya esos son piezas que no están en una producción inédita o inmediata, sino que ya han tenido su historia a través del tiempo, ¿no? Es decir, por ejemplo, si nosotros hablamos de alguna pieza o de algunos dibujos de Picasso o de algunas piezas de Soto o de Cruz Viejo o de Alejandro Otero o de cualquier artista que no necesariamente sea muy anterior, ¿no? Si no hablamos, por ejemplo, de lo que es de artistas que son en nuestros escenarios muy cotizados, pues bueno, son producciones que han pasado por sus historias particulares y que el mercado del arte, pues ya en ese nivel de mercado secundario, está vendiendo de otra forma. Ninguna subasta, las subastas, casi todas, ninguna subasta, a menos que sean subastas de beneficencia, ¿no? Que también se estila. Entonces, por ejemplo, hay subastas que se hacen para apoyar fundaciones, ONG o personas discapacitadas, etcétera. Entonces ahí sí normalmente la gente podría donar su pieza nueva para la subasta. Pero en líneas generales, en ninguna subasta hay obras de mercado primario. Todo lo que se maneja es mercado secundario. Fíjense que en este texto además vale mucho también la subasta, entrar en una subasta como Christie no es una cosa que cualquier cosa, ¿no? O sea, que es así de sencillo. Incluso teniendo obras destacadas, ¿no? De artistas reconocidos a nivel mundial o reconocidos a nivel local, pero con amplias trayectorias, pues la subasta pide unos análisis importantes sobre el estado de conservación de las piezas, sobre referencias, catálogos, historias para ellos poder ver si entran dentro de sus lotes de venta. No es tan sencillo como decir, bueno, yo voy a mandar esta obra, yo soy pintor y quiero que mi obra esté en Christie y que la subasten en Christie. Y además también eso demanda y requiere muchísimos riesgos, ¿no? No sé si todos pudieron hacer la lectura, pero hay un punto donde ella habla justamente del riesgo que es para un artista que la obra no se venda en la subasta o que nadie puje por la obra en la subasta. ¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez en una subasta? Yo no. Belén no. La verdad no. María Teresa tampoco. Yo Hola, tampoco. Yo sí estuve en una. ¿Quién dijo que sí estuve en una? Pamela. No, Mila, O sea, Mila. ah, Mila, es que no veo. Sí, No vi que el micrófono. Hola Mila, ¿cómo estás? ¿qué tal? Más ninguno, ni Miguel, ni Elvira.
Mi José Antonio. Mira, ¿y qué te parece la subasta? ¿En cuál estuviste? Yo sí he estado. Ah, Elvira también. Qué bueno. A ver, Mila, cuéntame tú. Sí, bueno, pues estuve hace unos años, cuando estaba estudiando en la facultad, nos llevaron a una subasta que hubo en Sevilla, que era una subasta de cuadros de época y de Ujú. joyas. La verdad es que fue bastante interesante porque se dio un pique de, o sea, una serie de pujas en la Claro. sala creo que fue un cuadro concreto, y la verdad es que fue muy emocionante porque son cosas que no te esperan, y el resto pues interesante porque era con el catálogo, pues fueron sacando los lotes a subasta, y me quedé impresionada que había obras que eran de artistas muy buenos, pero nadie pujaba por ello porque no le interesaría. Ujú. Que los precios también eran algunos bastante asequibles, que no me esperaba yo que partieran de un precio tan bajo, y que Ujú. otros alcanzaron bastantes miles de euros. Y no sé, fue Claro, es que interesante. sí, es más, no, de verdad que yo he estado por lo menos en un par, unas 3 veces en subasta, y es una sensación de adrenalina maravillosa, como dice Mila, es muy emocionante. Por eso les digo, ¿no les parece? Uno tiene esta sensación de que eso es muy frívolo, ¿no? De algún modo, siempre tratamos de defender y, y creo que todos los integrantes del mundo, o que la obra es más importante que el tema del capital o el del dinero, que la obra es más importante que el tema del capital o del dinero. Es algo que siempre vamos a intentar defender. Pero en el fondo, esa situación de la demanda es muy inquietante, ¿no? Porque se ve la obra como abrazada, ¿no? Por una pasión desesperada de tenerla. Yo creo que eso es lo más impactante de la subasta. Y no solamente, te iba a decir, Mila, que claro, los precios bajos son justamente bajos porque parten como de una base para que eso vaya creciendo, ¿no? Si lo ponen muy alto, si el precio es extremadamente alto, pues entonces la gente no puja porque no sabe a dónde va. Bueno, nunca son tan extremadamente bajos, pero y dependen también del tipo de subastador, del tipo de sala de subasta y del tipo de lote, ¿no? que se esté manejando en cada una de esas situaciones. Pero el precio suele ser bajo porque, claro, cuando tú ves, por ejemplo, que una obra de un maestro arranca por $5.000, tú dices, ay, pero qué fácil será adquirirlo. Entonces empieza todo ese mundo de posibilidades, que tal vez nadie puje, que tú seas el único que puje y tengas una obra maestra por un precio muy bajo, que los demás no conozcan exactamente esa obra, también en algunas subastas que no son subastas tan exquisitas o de tanta tradición como la de Sotheby's y Christie's, que tienen, bueno, imagínate, más de 50 años. En algunas subastas se pueden colar obras magistrales, que solamente alguien que las detecta puede saber que eso es así, y los demás no lo saben, ¿no? Pero sí es muy emocionante, muy, muy emocionante. Elvira, tú dices que también estuviste en una subasta. ¿Puedes contarnos un poquito? Claro, pues aquí en Ciudad de México está como un poco de moda desde hace unos años hacer subastas en fundaciones y en este tipo de pues organizaciones de beneficencia. Y también en México la escuela de arte más importante que tenemos se llama SOMA. Ellos cada año hacen un evento de subasta que es bastante importante, la verdad. Ponen a lo mejor unas 40 o 50 obras a la venta de artistas tanto mexicanos como internacionales muy importantes. Entonces, pues lo que tú estabas diciendo, siempre sale, pues el precio de salida es por debajo de lo que puedes encontrar en una galería, y muchas veces te encuentras con obras que pues generalmente no ves más que en el estudio del artista. Y pues de pronto sí se Ajá. disparan los precios muchísimo.
casi, por lo general van unos 10, 12 artistas de los que están dentro de la subasta ahí. Entonces, pues eso eleva aún más los precios. La última subasta antes de la pandemia fue una locura, o sea, hubo piezas que se soltaron en $70,000, o sea, esa noche se recaudó muchísimo dinero. Entonces, pues en México eso ha funcionado muchísimo. Y pues sí, ahí justo en Soma no pasa de que no se vende, todas las piezas salen, ¿no? Todas las piezas, porque es para esto, pero sí me ha tocado en otras de beneficencia que nadie puja y pues ha de ser bastante, no sé, ¿no? Como traumante para el artista, ¿no? Que tu pieza pues se quede ahí, está fuerte. Bueno, es traumante para el artista y también traumante o sea, para el proceso mismo, ¿no? O sea, Sí. puede ser, fíjense, y ahí hay lo toca Sarah Thornton en su capítulo, ese disparo de los precios también puede ser peligrosísimo, Elvira. Sí. Es decir, ¿por qué lo digo? Porque suponte, tú tienes una relación como artista con tu galería, ¿no? Casi todos los artistas, en su mayoría, pues bueno, por lo menos en Venezuela y creo que en el resto del mundo, pues tienen algunas galerías o entornos que además del sistema de museos que pueden exhibirlo dentro de lo que es la cultura oficial del desarrollo del arte contemporáneo, pues también tienen un entorno donde tienen que vender para vivir, ¿no? Es decir, hay algo, además de dar clase o dedicarse a millones de cosas para poder sobrevivir como un artista de arte contemporáneo, también está el tema de la venta y de irse creando un nexo con sus coleccionistas y sus colecciones particulares, ¿no? O con las demandas que tenga en el ámbito pues, del intercambio de mercado a través de la obra de arte. Entonces, claro, normalmente, según tu currículum como artista, también tienes un desarrollo particular, ¿no? Tus piezas en ciertos precios, ¿verdad? Es decir, tengo más o menos como 10 años en mi carrera fotográfica, he tenido 3 o 4 exposiciones individuales, me he ganado un par de premios, y eso hace que mi trayectoria, que más o menos, hablando de esto que estoy hablando, sería como un nivel medio, no es una trayectoria amplia, sino que ya empieza a ser de joven artista a un artista ya más equilibrado, pues eso hace que en esa trayectoria, pues bueno, los precios de mis fotografías estén valoradas en $2,000 cada copia, ¿no? Por decirlo de algo, un original. Claro. Si alguien llega en una subasta y me ponen una base de un monto, ¿no? En $500 arranca esa puja y de repente se dispara y alguien empieza a repujar y qué sé yo, y se puede montar esa persona que compró mi fotografía, que la compró en $500 o en $1,000, la pone en la subasta con unos precios por encima y esa pieza se remonta a $10,000, $15,000, eso me crea un problema también con la galería, porque va a haber una persona, suponte que Isaac compró una obra mía en $1,000 y María Teresa pujó en la subasta y la misma obra o una obra muy parecida le costó $15,000. Eso que crea contradicciones de mercado que pueden ser terribles para la carrera de un artista, ¿no? Porque habría que imaginarse todo lo que va a tener que hacer una galería de arte para poder pues reposicionar eso. Se han visto casos también, y yo conozco algunos cercanos, que por ejemplo, conozco un artista que por primera vez entró, no me acuerdo si fue creo que fue a la subasta de Christie's en Nueva York, y estaba muy asustado de que nadie pujara, porque claro, eso, como dice Sarah Thornton, cuando nadie puja, se paga el precio de la caja, de la casa, el precio base que pone la casa, pero eso es como entrar a una sala mortuoria. Esa es noticia. Se evalúan tanto en las comunicaciones de las situaciones de ventas de obra, de mercado, se evalúa tanto el éxito que pueda tener una pieza en esa ascensión de la puja,
como la no puja, es decir, como que alguien la deje por fuera. Y eso es muy difícil de sostener porque puede volver un comentario insidioso y sostenido sobre la producción de un creador, ¿no? Y entonces este artista estaba muy nervioso porque eso pasara y le dijo a una galerista amiga, sí, le dijo a una galerista amiga que por favor pujara por él. Eso también se hace, es decir, que pujara. Entonces ella le dijo, bueno, pero ¿y si yo estoy pujando y vendo yo? O sea, y quedo yo como me dan el martillo a mí, ¿qué va a pasar? Entonces le digo, bueno, yo te pago el dinero, ¿no? Por eso es que no, la misma Sarah Thornton dice que la subasta tiene ese aire de no ser tan limpia, ¿no? Y tan ética como se dice. Dijo Isaac también que estuvo en una subasta y que le pareció buenísima. Isaac, cuéntanos. ¿Aló? ¿Me escuchan? No. Sí, sí, Yo se te escucha, escucho. profe, pero Ajá. Isaac, que dices que alcanzaste a estar en una subasta y te pareció buenísima. ya vamos a esperar que se le active el micrófono, a lo mejor es eso. Sí, no se escucha. Nada. Seguimos, Isaac. Bueno, vamos a seguir mejor mientras se le activa el micrófono a Isaac, ¿verdad? ¿Aló? Todos los demás me oyen. Sí, sí se oye. Sí. Y Ok, ok. yo por el chat ahí que Sí, bueno, hay voy a atender un último punto mientras Isaac puede hablar de lo que le pareció la subasta. Un último punto que comentó Belén cuando leyó el texto, que tenía esa inquietud de cómo hace un artista el performance, ¿verdad, Belén? Sí, sí. Que los Exacto. créditos para quién son, o para el performance, o sea, el artista o el fotógrafo, y cómo Bueno, hace. claro. Ahí hay cosas muy, bueno, cuando lean el capítulo de Sara, hay una cosa súper interesante cuando entra un personaje dentro del tema de la subasta que se llama Ami Capelazo. Ami Capelazo era curadora de arte y ahora trabaja en Christie's en Nueva York. Y es una mujer, un personaje que va a estar en todo el libro de 7 días en el mundo del arte, participando con cierto protagonismo, porque es no solamente una curadora de arte reconocida que abandonó el medio curatorial para dedicarse al mercado del arte dentro de las grandes subastas como Christie, sino que también es un personaje con un humor negro maravilloso, ¿no? Que va a estar en varias de esas situaciones entre la feria, la bienal, apareciendo por allí, ¿no? Y dándole unos comentarios a esta periodista, a Sarah Thornton, unos comentarios de lujo. Entonces, en la subasta de Christie, justamente, cuando Sarah Thornton le pregunta a Mica Pelazo qué es lo que más se vende en una subasta, oye, empiezan unas categorías que son francamente, ¿cómo se llama? Te pueden dejar con escalofrío, ¿no? De la producción del arte. Y entonces ella dice es decir, empieza como una recategorización de la obra de arte como la concebimos, además, después de todas lo que se llaman las rupturas del arte moderno, del mundo contemporáneo que vimos ahí a grosso modo en nuestra segunda clase, ¿no? Pero como ese negociar con la belleza del arte, pues entonces la pone en un sitio muy extraño, ¿no? Ella dice que lo que más se vende en una subasta pasa como por una especie de prueba de papel tornasol, es decir, pinturas marrones no se venden tan bien como las azules o las rojas, dice Amica Pelazo literalmente.
A un cuadro sombrío no le va a ir tan bien como a uno que ponga contenta a la gente. Segundo, dice, ciertos temas son más comerciales que otros, por decir, y miren todos los estereotipos terribles de la sociedad que están allí, ¿no? Dice, a ciertos temas comerciales le va mejor que otro. Un desnudo masculino por lo general no es tan buscado como una mujer bien dotada, con mirada expectante. Dice además que la pintura tiende a posicionarse mejor que los otros géneros. A los coleccionistas les preocupan y confunden las cosas que se enchufan y que suelen huir de las obras de arte que parecen complicadas de instalar. Y por último, dice Amica Pelazo, el tamaño importa. Cualquier cosa que supere la dimensión de un ascensor estándar de Park Avenue deja fuera cierto sector del mercado. Bueno, esas son las cosas escalofriantes del tema de la subasta, pero fíjense, ahí yo nunca he trabajado en subasta ni en mercado literalmente, pero sí en algunos momentos he sido asesora de algunos coleccionistas. Y ciertamente, Belén, o sea, todo lo que es, por ejemplo, videoarte, performance. El performance, ¿cómo se vende? El performance se vende el registro del performance, exactamente. Y ahí hay dos géneros que diferenciar. Una cosa es el performance y una cosa es lo que se llama acciones para la cámara. ¿Cuál es la gran diferencia? La acción para la cámara es una puesta en escena que yo instauro, ¿verdad? Y donde pongo un ángulo, una escenografía y una acción que yo voy a hacer para esa cámara. ¿Cómo será? Si yo les pudiera poner un ejemplo. Por ejemplo, Cindy hay una... Sherman. Cindy Sherman hace puestas en escena, exacto, no hace performance. Son acciones para la cámara. En fotografía, pero te iba a hablar como en video. Pero si ella hiciera un video, una acción para la cámara, pues tendría, no sé, en alguna de esas escenas de Cindy Sherman, pues ella entraría, cerraría la puerta, agarraría una comida, se sentaría con ese personaje, ¿no? Lo que te quiero decir es que la acción para la cámara es pensada, ¿no? Es pensada por el artista y sobre la fuerza visual que tanto esa puesta en escena, esos elementos, esa iluminación, él va a tener como resultado a nivel audiovisual. El performance no es así. Fíjate, yo una vez, es muy interesante, yo no había incluso, yo tengo muchos años trabajando en arte contemporáneo, pero yo también en algún momento trabajé en teatro mucho tiempo y soy dramaturgo y fui actriz, etc. Y yo nunca había pensado que el performance, cómo era que sucedía el performance como tal. Y yo una vez hice un evento de arte contemporáneo aquí en Caracas, y era un tema sobre la crisis política y había todo un ejercicio de invitación a los artistas para que exploraran ese tema de investigación sobre los temas humanitarios que estábamos viviendo aquí en el país. Y los presos políticos, los derechos humanos, es decir, toda una serie de inquietudes particulares. Entonces yo los invité a ellos a que desarrollaran obras, algunos hicieron videos, algunos hicieron acciones para la cámara, y los videos quedaron en sala. Y hubo otros que hicieron propuestas de performance, ¿no? Unas ciertas propuestas. Y había un artista que se llama Eri Córdoba Goiti, que es una gran performancista venezolana, donde ella me había dicho, mira, voy a hacer esto, esto y esto. Ella tenía un balde de sangre de animales, no de gente, y con eso iba a pintar unas palabras, iba a recorrer una plaza, iba a pintar unas palabras en una tela. Las palabras tenían que ver con un tema político e iba a guindar esa tela en el espacio, ¿no? Creo que las palabras eran por ahora, si no me equivoco. Y entonces yo le dije, bueno, chévere. Ella me dijo, el guión es más o menos así. Cuando empezó a pasar la situación, es decir, que otros hicieron otras acciones, había cierta conmoción de lo que estaba pasando con esos performances, ella pintó las palabras y de repente agarró el balde y se lo echó encima.
que era una cosa que no habíamos conversado y que a mí me impactó mucho y me daba cosa porque también había niños un poco por la plaza y eso podía ser muy impresionante. Cuando, después que ella terminó, que ella se bañó y se quitó todo eso, conversamos y yo le dije, Erika, ¿por qué hiciste eso si eso no fue lo que me dijiste que ibas a hacer? Entonces me dice, bueno, es que el performance no es un guión, ¿no? O sea, el performance tú tienes una idea como artista del performance, tú tienes una inquietud y una idea, pero a veces las modulaciones del contexto pueden cambiar o las reacciones de los públicos pueden guiar esa acción hacia otro lugar. Entonces, por eso el performance siempre es inédito. ¿Sí entiendes la diferencia, Belén? Sí, totalmente. De hecho, yo estudié con ella y la conozco. Bueno, Conozco su obra. imagínate. Estoy hablando de una amiga tuya, pues. Sí. Es una gran artista esa muchacha. Sí, sí, sí. Yo la quiero mucho. Muy Entonces, contundente claro, su trabajo. ahí está la gran distancia entre, es una mujer muy contundente, exactamente. Ahí está la gran diferencia entre lo que es acciones para la cámara y un performance. El performance debería siempre ser inédito. Entonces, ¿qué tiene más valor, por ejemplo, para vender en una subasta? Por supuesto, el registro de un performance. Porque un performance no llega nunca a pasar 2 veces igual. Analicen esta señora, se me olvidó el nombre ahorita, qué barbaridad. Esta gran artista del performance, que es muy conocida ahorita a nivel mundial desde hace unos años. Marina Pamela, Abramovich. ayúdame. Marina Abramovich. Marina Abramovich. Gracias, María Teresa. Gracias, todos dieron Marina Abramovich. Es a Marina Abramovich, ¿no? O sea, ella tiene muchas cosas contundentísimas, además, allí. Y un performance no debe nunca repetirse. Es decir, no es que no debe nunca repetirse, es que nunca va a ser el mismo. Si Erika llega y repite esa acción que hizo conmigo, o Marina Abramovich repite la acción esa de los cuchillos con las manos en el piso, no va a ser nunca igual, porque un performance no tiene un guión. La acción para la cámara, que también podemos ver un cuerpo en movimiento dentro de una puesta en escena, por lo general sí tiene un guión. O sea, yo tengo una estructura donde yo analizo y hago esa acción y lo que queda fijo es el video, ¿verdad? Ese video es el que se reproduce, porque yo lo pensé de una manera estimada y hice una puesta en escena. El performance tiene que tener también esa conexión con la particularidad de la puesta en escena, pero de la acción de un artista, ¿no? Es como en el teatro. El teatro, hay una diferencia entre improvisar, ¿verdad? Entre la improvisación o lo que es una escena, ¿no? Una escena frente al público. Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿cómo se captura ese performance? Pues por supuesto queda registrado por las fotografías que se hacen de él o por los videos que de él se hacen, ¿no? Y que después pueden formar parte del mercado del arte. Es más difícil porque en los coleccionistas les cuesta mucho, como dice Amica Pelazo, pues estar comprando cosas, ¿no? que tengan que enchufar o que tengan que conectar. Tendría que ser un coleccionista muy avisado o enamorado por el arte contemporáneo para destinar una pared de su casa y lanzar un videobeam de donde se proyecte algo que él compra, ¿no? Y también está el tema de las ediciones, que es otro tema más dentro de ese mundo del mercado, ¿no? Igual con la fotografía, porque la pintura es lo que tiende a posicionarse mejor que los otros géneros, porque es irrepetible, ¿no? Difícilmente un artista va a poder hacer la misma pintura 2 veces. Una fotografía tiende a tener varias ediciones, pero ahí también se maneja, por ejemplo, si usted es un fotógrafo serio, usted saca una serie de paisajes de, no sé, de su ciudad o de lo que usted desea hacer, y usted está 5 copias. Usted vende una, la primera, la segunda, vende la tercera, la cuarta, y cuando vende la quinta ya no vende más ninguna. Pero eso mismo también fragiliza el posicionamiento
dentro de la colección, aunque para coleccionistas jóvenes puede ser muy atractivo empezar a hacer una colección a partir de la fotografía, que es más accesible que la pintura. La pintura también se posiciona por encima de la escultura. Las esculturas son más difíciles de trasladar. Y finalmente, miren lo que dice la señora Capelazo, pues, que cualquier cosa que supere la dimensión de un ascensor estándar de Park Avenue, pues la deja de fuera de cierto sector del mercado, porque si no lo puede montar en el ascensor, ¿cómo lo va a subir para el apartamento? Yo sé que suena muy frívolo, pero es así. En los años 90, yo recuerdo aquí en Venezuela, y eso era muy interesante, porque además algunas colecciones que a mí me ha tocado asesorar, colecciones, yo he asesorado algunas colecciones institucionales y también he asesorado colecciones privadas, ¿no? de coleccionistas privados muy especiales, con mucha fascinación por el arte. Y ese señor con el que yo trabajé, era un hombre muy apasionado por una obra de un videoartista, y en aquella época, es decir, a finales de los 90, comienzos del siglo XXI, pues se vendía con los equipos. ¿Sí me copian? Sí, sí. Ajá. Es decir, si usted tenía un video, esa era una obra, incluso mira qué loco lo del arte, videoarte y la tecnología. Esa era una obra de Nayeli Castillo, que es una videoartista venezolana que vive en Viena desde hace muchos años. Vivió en Alemania y también en Viena. Entonces eso eran unos DVD pequeños que hacían una especie como de paisajes visuales, ¿no? Estaban enmarcados dentro de marcos clásicos y uno podía ver esas escenas como densas pero lentas, de una naturaleza y de unas poéticas muy hermosas del espacio y del tiempo que ella hacía en sus narrativas, como si fueran cuadros antiguos que estuvieran un poco desplazándose, moviéndose, porque el marco de esas pantallas, por decirlo de algún modo, decimonónicas, ¿no? Ajá, regresé. Eran marcos de maderas decimonónicas, por decirlo de algún modo. Lo vendían así con los reproductores de DVD, porque eso era parte del formato de la obra, ¿no? Como un material más de la pieza. Y era sumamente interesante toda esa propuesta, ¿no? Pero cuando intentamos activarlos, es decir, cuando intentamos como recuperarlos, pues nos costó muchísimo conseguir los cables que iban a recargar la batería de esos aparatos, porque ya eran aparatos descontinuados 15 años después. ¿Mm? Entonces, lo que quiero decirles es que todo eso tiene grandes particularidades, ¿no? Es bastante, todo lo que es el tema del performance, el video arte, incluso la fotografía, pues tienen muchas particularidades en su sistema de relaciones, ¿no? Ahora quería regresar a el tema de, no sé, solamente lo leyó Belén. Yo también lo leí. No lo he terminado, pero casi, casi. A ver, José Antonio, pues dígame algo, que estamos además, la idea es que ustedes mismos tienen sobre el texto.
se entrecorta un poco. ¿Me escuchan ahora? No sé qué pasa en las mañanas aquí. Se oye un poco distorsionado. Sí. ¿Ahora me escuchan un poquito mejor? Sí. Ok. José Antonio, que si tienes alguna inquietud o alguna observación sobre lo que has leído hasta ahora, si lo puedes comentar y sacamos algunos comentarios también a partir de mi relación con ese texto de Thornton. Pues mira, en principio, la verdad que ha sido un poco mi primer acercamiento a este mundo, ¿no? De la subasta y eso. Por lo menos así explicado, me ha parecido que estaba muy claramente explicado, ¿no? Desde la acción, un poco parecía como una escena de teatro, ¿no? Este hombre, la hora, lo que estaba pasando, ¿no? Según la hora, ¿no? Y después me ha parecido, me ha quedado mucho más claro la, la separación entre el mercado que has hecho, ¿no? De la primera parte y de la segunda, ¿no? Del mercado primario y secundario, que la verdad que en el texto me había perdido un poco. La verdad que ahora mismo me queda un poco más claro. Pero no sabría qué comentario hacerte. Me gustaría terminar de leer lo que me queda del texto. No, tranquilo. Ahora si tenías alguna inquietud en particular a partir de la cual pues conversar algunas cosas. Isaac dice que pero si quieres lo puedes revisar y después lo comentamos en la próxima clase, no hay problema. Perfecto, pero de todas formas la clase me está pareciendo aclaratoria aquí con los compañeros, los comentarios de los compañeros también. Qué bueno. Isaac, tú dices que leíste una parte aunque no ha finalizado. ¿Te llamó la atención algo en especial, etcétera? Si quieres lo escribes aquí en el chat. No, me están oyendo, sí, ¿no? Sí, sí se oye. Perfecto. Sí. Bueno, ok, yo voy a seguir entonces. Fíjense, también me parece muy, esa puesta en escena de la subasta, es muy interesante que presten atención, los que no lo han leído y los que ya lo están leyendo, también esa especie de manejo de la confianza, ¿no? Del control y la confianza a todo nivel. ¿Sí? Y que tiene que ver también con el perfil de los que rodean a la subasta. El perfil de las formas de vestir, y no sé si se dieron cuenta también, o se van a dar cuenta cuando lo revisen, pues justamente de que, por ejemplo, en las subastas de Nueva York no hay ninguno, todos hablan con tonos europeos y tratan de contratar gente que parezca, o que sea franceses, ingleses, como para darle un arte, o sea, hablan precisamente que es una forma de darle un aire un poco como internacional, ¿no? Y eso, aportar urbanidad europea, dicen ellos mismos, a esas crudas transacciones. ¿Sí? Cuando el dólar se vuelve una cruda transacción frente a ese contacto con la belleza. Y también es muy importante los tipos de coleccionistas, ¿no? Que acuden allí. Como para algunos es una ansiedad por poseer algo, para otros es simplemente, me detuve porque vi que mi conexión estaba inestable, continúo. Para algunos es una ansiedad por poseer algo, para otros es simplemente pues diversificar la cartera de inversiones, ¿no? Extenderse en esa cartera de inversiones. Allí pasan cosas muy curiosas también, ¿no?
Por ejemplo, hay sistemas, y a partir de la mención que hace Sarah Thornton, también lo leí, sistemas de legitimación de las propias colecciones. Hay tipos de coleccionistas, y la obra de arte también tiene que tener una responsabilidad, o el artista suele intentar o debería intentar tener una responsabilidad sobre en qué tipo de colecciones o en cuáles colecciones está yendo su pieza, ¿no? O está aposentándose su legado artístico. Hay coleccionistas que además les gusta revender, ¿no? Esa es hay una diferencia también. Yo pienso, ella no habla de eso allí, Sarah Thornton no habla de eso allí, pero hay diferencias innegables, ¿no? Hay coleccionistas que les gusta crear una especie de historia, ¿no? La colección también es una mirada y una forma de legitimar una visión del mundo, de la vida, del arte, de la muerte, de eso que la obra emana más allá de su propio formato o de su propio costo. Y esos coleccionistas esos son los que suelen comprar en su mayoría en mercado primario, aunque también pueden cobrar en las subastas, ¿no? Son coleccionistas que a veces tienen pequeños grupos de determinados artistas porque están enamorados de la obra del creador, o hay una conexión personal desde su propia historia con la obra de esas personas, ¿no? Pueden tener una o más piezas, unas pequeñas series de cada uno de esos artistas. Hay coleccionistas que tienen unas visiones más amplias, ¿no? Que de repente pueden querer estructurar una cronología del mundo, del espacio, de las visiones de un país, de un entorno, de una colectividad, de su propia familia, de su propia historia, de la historia de los demás. Y también hay coleccionistas que son más salvajes, ¿no? En el tema de la inversión, menos conectados con ese rango humano, entonces compran para levantar esa compra que hicieron y después vender. Por ejemplo, y lo hace mucha gente, y muchas instituciones, nosotros no nos damos cuenta de eso hasta que tenemos esa conciencia. Supóngase que usted es un inversionista, y entonces usted se encuentra un señor que está vendiendo una colección pictórica de un maestro desconocido, ¿no? Entonces usted dice, el señor está desesperado porque no tiene con qué pagar la luz, porque tiene un familiar enfermo. Entonces usted le dice, señor, bueno, mire, yo le voy a comprar esas 50 pinturas de ese maestro desconocido, se las voy a comprar en $10,000. Y el señor desesperadamente dice, claro, denme esos $10,000, lléveselo todo. Entonces, puede ser, el coleccionista un poco más humano puede ser que esté conmovido por el señor y le haya gustado las piezas, y hay otro que dice, bueno, yo ahora que compré estas piezas, que me costaron $10,000, yo necesito levantarle el precio a esto. Como tiene los recursos, entonces se busca a un curador que también puede estar desesperado y le dice, mira, hazme una exposición con estas pinturas. Y el curador hace la exposición, ya hay un nombre que lo avala, y entonces ese señor también se busca a un museo. Saben que eso se estila ahora, yo no lo sabía. Se busca un museo que también está desesperado con los fondos por el suelo, y le dice, mira, yo voy a hacer en esta sala una gran exposición y te voy a dejar estas piezas a consignación para que tú les vayas haciendo y las vas poniendo en exhibición. ¿Qué está haciendo ese señor? Pregunto. ¿Qué está haciendo ese inversionista? Vendiendo. No, El precio, ¿no? no está vendiendo. ¿Qué está haciendo María Teresa? Publicidad, publicidad. Dijo publicidad, Belén. ¿Qué dice María Teresa? Elevando el precio. Elevando el precio. ¿Qué dice Miguel? Sí, yo diría igual, revalorizando, ¿no? su obra. Las está alimentándolas.
alimentando esa pequeña inversión, ¿verdad? Y entonces llega un momento cuando salen catálogos, salen currículum, ¿no? Y dice Sarah Thornton que muchos de estos personajes dicen que una gran obra de arte no nace, sino que se hace, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en eso, pero ella lo dice. Entonces, cuando salen currículos, salen cosas y entonces las obras están elevadas a un precio, entonces ese señor las vende. Ese coleccionista que las compró a precio de vaca flaca y las vendió a precios de vaca gorda. Pero es también un proceso. Ahora, ¿ustedes creen realmente, yo no sé qué piensan de eso, pero ustedes creen realmente que una obra que no sirve para nada pueda llegar a posicionarse como una gran obra de arte? ¿Qué dice Elvira? Voy a volver a preguntar porque creo que la conexión se puso inestable. ¿Ustedes creen realmente que una obra de arte que no sirva para nada puede llegar a posicionarse como una gran obra de arte? Profe, hola, ¿Qué a pasó? mí eso que me genera muchísima duda porque como que no sirva para nada. O sea, que no sirva para nada. Una pieza que no sirva para nada puede... Ellos dicen en el texto, fíjate ese sistema que yo te estoy contando, que sí pasa. Yo creo que hay un artículo, yo tendría que buscar, puede que mentir, donde... ¿Aló? que el Hay un mercado puede mentir, artículo que dice, ahora Pamela, se me entiende. no, Ay, es que mi micrófono está malo, profe. Voy a escribe escribir. ahí en el... Exacto. Hay un artículo de no sé qué artista, un inversionista árabe o algo así. Bueno, también hizo lo mismo con esa obra de un amigo de él. Y la montó, creo que fue en el Guggenheim Bilbao, si no me equivoco, en algún momento. Voy a buscar ese artículo, se lo voy a enseñar. Y es una cosa casi escalofriante. O sea, las dejan a consignación, le pagan una mensualidad al museo, a los museos, para que las reciban, las expongan, les vayan haciendo como un protocolo y las vayan llenando de dimensiones. Yo conozco también aquí cosas como que parecen azarosas, ¿no? Ay, y cómo una mirada puede volver eso o intentar volverlo un gran maestro. Pero yo honestamente creo que eso nunca termina de suceder. ¿Ustedes qué piensan? Puede la mirada de un coleccionista, la mirada de un curador, todo a favor, piensa, a favor el coleccionista, a favor el curador, a favor el crítico, a favor el galerista, a favor la subasta, volver una obra menor una gran obra. ¿Ustedes qué creen? Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Bueno, ahorita de verdad no consigo el ejemplo, pero sí hay veces que yo veo obras que me contradicen, o sea, no sé qué pensar, no sé si de verdad es una obra o es un fiasco, pero están montadas en grandes museos y bueno, detrás de eso está un coleccionista, un curador. Hay ¿Sabes que yo me cositas, de sé, verdad, ¿qué dicen los demás? No, no, dime, Belén, dime, perdón. que me sé un cuento, pero al revés? Porque volviendo a la Galería de Arte Nacional, una vez se llegó la familia del maestro Luis Guevara Moreno, buscando donar las obras porque no sabían qué hacer con las obras. De hecho, Sarah Thornton menciona de que es más fácil lidiar con los artistas muertos porque no tienen tanto que lidiar sino con la familia. Bueno, en este caso la familia, ya él se había muerto, estaban buscando qué hacer con las obras porque tenían muchísimas y no sabían qué hacer. Y bueno, terminaron donando a los investigadores que fueron, a los coleccionistas y a la misma Galería de Arte Nacional. Pasan cosas terribles. Hay hermosas películas a partir de todas esas relaciones. Yo voy a buscar una listica y se las voy a pasar para que no podemos dedicarnos una clase a ver una película, porque perderíamos no que perderíamos la clase, sino que tendríamos que hacer una clase extra.
Pero hay cosas, hay películas maravillosas sobre esas historias, como dice Belén, que pueden ir en un sentido y en otro, ¿no? Yo sí creo que eso es imposible. Bueno, porque creo en el arte, ¿no? Me imagino. Si no, no estaría aquí dando esta clase. Pero yo creo que eso es imposible porque yo creo que puede ser provisional. Es decir, tú puedes provisionalmente, en el tiempo en que tú tengas el dinero o la circunstancia económica de poder movilizar a esos personajes del mundo del arte a hacer algo o a proponer algo que hagan de una obra menor una gran obra, o que sigan sosteniendo producciones. También están los casos de artistas que logran unos precios de mercado y entonces se quedan repitiendo la misma pieza, ¿no? Eso lo deben haber eh, escuchado o visto muchísimo, ¿no? Totalmente. Dime, Belén. Totalmente. Totalmente. Conozco Que se mucho vuelven como... Ah, repetitivo. conocemos mucho, ¿verdad? Llegaron al formato que vendió y de ese formato no salieron más. Pero acuérdense que en la clase anterior yo hablé del tema del tiempo de la obra, ¿se acuerdan? Los que lo vieron por los que estuvieron y los que lo vieron. Hablábamos de ese ser esencial y de esa conexión que hay entre la materia y el artista, ese tercer espacio donde se crea una emanación única que hace de ese tiempo presente de la obra un lugar inédito, difícil de desentrañar y que sigue siendo un tiempo para un espectador. Hablamos de la Mona Lisa, de la Gioconda, ¿no? De cómo esa sonrisa enigmática pues continuaba revolucionando entusiasmos y animosidades y espíritus como para lanzarle una torta, que lo hicieron hace poco y salió en una noticia. Entonces yo creo que tú sí puedes, ¿no? Engranar un sistema de relaciones económicas para potenciar una obra, pero no creo que eso sea sostenido en el tiempo. Es decir, no creo que eso se vuelva una obra maestra. ¿Sí me entienden? O sea, creo que eso puede tener un periodo, pero un periodo limitado al de esa inversión. Si buscamos ese señor, ese señor que les digo, patrocinó la obra de un amigo de él en el museo tal, eso debe haber tenido una cosa de 5 o 6 años, pero no va a ser alguien que va a permanecer en el sentido de las relaciones de la obra de arte como testimonio de lo humano por mucho tiempo. Va a poder ganar dinero, se va a poder poner de moda, va a lograr un cierto estatus, pero yo no creo que eso trascienda, ¿no? Y les voy a dejar una pregunta, porque ya no me di cuenta y ya estamos terminando. Fíjense, les voy a dejar una pregunta importante. ¿Cuál será la diferencia? Habla Sarah Thornton en ese texto. Yo se las voy a dejar en el aire para que arranquemos por ahí. Pero ¿cuál será la diferencia, verdad? Dentro de este tema de bienes, de posesiones sólidas, de crecimiento. Hay un momento en el texto en el que ella habla, bueno, sí, que ella le pregunta a uno de los subastadores por qué cree él que se puso de moda el arte, comprar arte, ¿no? Y por qué esos montos, ¿no? Entonces él dice, bueno, y la tipa le dice, bueno, es que si tiene 5 jets, 4 mansiones, 25 inversiones y 10 industrias, ¿qué más te queda por comprar? Tienes que comprar una obra de arte, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre comprarse una obra de arte que cueste tantos millones de dólares o comprarse un Ferrari o un Rolex o un diamante? ¿Cuál es la diferencia? De todas las cosas que hay en el mundo, ¿verdad? Que pudieras comprar si fueras multimillonario, además de la casa, del Ferrari, del diamante o, o del jet. ¿Cuál es la diferencia entre comprar eso y comprar una obra de arte?
comprarte un Warhol? No lo van a responder ahorita. Pero ¿escucharon la pregunta? Sí, Sí. Perfecto. Dice, dice también, Pamela dijo aquí, pero ese carácter provisional no afectaría el valor de las colecciones que tengan esa obra a la larga. Sí, sí lo afectaría. Bueno, pero les dejo esa pregunta, ¿verdad? Que les acabo de hacer, porque ya estamos, faltan como 2 minutos para cerrar la clase. Entonces les dejo esa pregunta en el aire. Les voy a pedir, por favor, para la clase que viene, miren, porque si no, hay cosas que son más chéveres comentarlas cuando ustedes leen, cuando ustedes se inquietan por lo que estamos conversando. Entonces, para la clase que viene, les voy a pedir, déjenme compartir la pantalla. Pues, se me vayan. ¿Lo están viendo? sí. Ok. Entonces ahora tienen 2 tareas. Se tienen que leer el capítulo de Sarah Thornton que no se leyeron, la introducción y la subasta. Claro, leer a Sarah Thornton es un placer. Pero se van a leer para la clase que viene la introducción, la subasta, el capítulo de la subasta y el capítulo de la feria. ¿Sí? Ok. 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 Si pueden, tienen aquí este video que yo le iba a compartir un ratito hoy, pero conversé mucho y no nos dio chance. Lo pueden revisar, sería interesante para comentar algunas cositas. Está esta subasta de Christie y el momento de que subastan un Basquiat, que también es muy bonito ese video. Y se van a leer, tienen este texto mío de Arte y Mercado, 3 bifurcaciones, que es muy corto para el capítulo de la feria, que también me gustaría que revisaran. Entonces, la subasta, introducción, la subasta, la feria y estas cositas que tienen aquí que pueden ver y chequear. Listo. Ok, perfecto. Voy a poner el video un ratito. No lo quise poner porque, bueno, imagínense, con el tema del internet, pero para decirles adiós. Y no se olviden de la pregunta. Con la pregunta que les hice, vamos a empezar la clase que viene. ¿Por qué razón, si usted es un multimillonario que se puede comprar 5 mansiones, 3 jets, una isla y un banco, por qué razón usted va y compra un Warhol o un Jeff Koons o una foto de Cindy Sherman o un Basquiat? Uy, yo quisiera un Basquiat. A ver, piénsalo pues, piénsenlo, un Basquiat o un Picasso, unas gráficas de Picasso, unas serigrafías, un Goya. Piénsenlo. Y me dicen por qué harían una cosa y no la otra. Estamos claros todos, ¿verdad? Sí. Severísimo. Bueno, Lorena, me encantó la clase. Muchísimas gracias. Qué bueno que les gustó.